Muy buenos días, somos el grupo número 10 y nuestro simposio se trata sobre la distrofia muscular, miastenia grave y miositis. Distrofia muscular. Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo estriado causadas por mutaciones de genes que determinan la reducción, ausencia o disfunción de proteínas esenciales para la estabilidad estructural y funcional de las fibras musculares esqueléticas, lo que conduce a la destrucción y debilidad muscular de forma progresiva. Clínicamente, las distrofias musculares se caracterizan por una debilidad muscular progresiva de las extremidades, el tronco, la cara, en proporciones y severidades variables, pudiendo involucrar en algunas formas específicas la musculatura respiratoria, cardíaca y los músculos craneofaciales. La severidad, edad de comienzo, la evolución, así como las complicaciones y el pronóstico de las distrofias son muy variables dependiendo del gen mutado o de la mutación. Ahora, los tipos de distrofia musculares. Estos dos son los más frecuentes, los cuales se pueden dividir la distrofia de Duchenne, la cual es una enfermedad con un patrón de herencia recesiva ligado al cromosoma X, que es causada por mutaciones en el gen de la distrofina. Este tipo de distrofia muscular es más frecuente en el humano y afecta a una de cada 3.500 varones nacidos vivos. Hay debilidad muscular progresiva en la pelvis y las piernas, las cuales se asocian a una pérdida de masa muscular. Y la debilidad muscular también se presenta en los brazos, cuello y otras áreas, pero no tan severamente ni tan temprano como en la mitad inferior del cuerpo. También tenemos la distrofia muscular de Becker, la cual es un trastorno de origen genético, es decir, una anomalía genética localizada en el cromosoma X, que debilita y reduce progresivamente los músculos del cuerpo. La distrofia muscular de Becker afecta a los músculos de las caderas, la pelvis, los muslos y los hombros, así como al músculo del corazón. Esta enfermedad es progresiva, lo que significa que los problemas van empeorando con la edad. Ahora, las características de los pacientes con DMD y DMB se pueden describir de esta manera. A edades tempranas poseen lentitud en la marcha, retardo en el lenguaje, retardo en el desarrollo general. A edades intermedias, una dificultad para caminar, caídas frecuentes, no al caminar, marcha en las puntas de los pies, atrofia muscular de predominio proximal y pseudohipertrofia de gemelos. Y en edades tardías produce pérdida de habilidad para deambular, debilidad en los miembros superiores, contracturas articulares y tendinosas e insuficiencia cardíaca. Cabe destacar que algunos pacientes presentan retardo mental leve, pero es poco frecuente. Hay otros tipos de distrofia muscular, los cuales son menos frecuentes, como la de Emery-Dayfrost, las cuales son distrofias musculares de progresión lenta que se inician durante la infancia o adolescencia. El paciente con la enfermedad posee los codos flexionados, anda con las puntas de los pies, tiene dificultad para inclinar la cabeza hacia adelante. También presenta problemas para levantar los brazos o llevar objetos muy pesados y una tendencia a tropezar con irregularidades del suelo. Posteriormente surgen las dificultades para subir escaleras y para levantarse desde un asiento bajo. Otro tipo de distrofia es la de cintura, las cuales son un tipo de enfermedad heterogénea, las cuales se tratan de enfermedades genéticas que se pueden clasificar de acuerdo con su modo de transmisión. Estas afectan en conjunto a entre 5 y 6 personas de cada millón y se manifiestan como una pérdida progresiva de la fuerza de los músculos de la pelvis y de los hombros. Para la fascia escapulohumeral podemos mencionar que es una miopatía característica asimétrica. También afecta la debilidad de la cara y a veces de manera tan asimétrica que estimula una parálisis del séptimo par craneano. Podemos mencionar también la distrofia distal, que afecta principalmente a los músculos distales, y esto incluye los músculos de las manos, los pies, los antebrazos o las pantorrillas. En este tipo de distrofia, los síntomas aparecen durante la adolescencia o la adultez, y la enfermedad progresa lentamente o a través del tiempo. Y por último, la oculofaringea es una enfermedad de los músculos, en donde una persona afectada tiene una probabilidad del 50% de transmitir la enfermedad a cada uno de sus hijos. Esta se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza de los músculos de los ojos y de la garganta. Los primeros signos son la caída de los párpados y las dificultades para tragar. Estos problemas de dilución pueden ocasionar falsas vías, es decir, que la saliva y las bebidas o los alimentos pasen a las vías respiratorias. En cuanto a las causas de estos tipos de distrofias, podemos mencionar que para la distrofia muscular se debe con mayor frecuencia a las glicoproteínas defectuosas o ausentes en la membrana muscular. Cada tipo de distrofia muscular resulta de diferentes lesiones o mutaciones genéticas que causan varios defectos enzimáticos o metabólicos, en donde el gen de la distrofina está sujeto a una alta tasa de mutaciones espontáneas debido a su enorme tamaño. En cuanto a la distrofia muscular de Becker, podemos mencionar que es causada por una mutación del gen de la proteína distrofina muscular. Este gen se transmite de forma recesiva ligada al cromosoma X y su ubicación es el brazo pequeño del cromosoma X en la posición del locus XP21. Sin distrofina, las células musculares se deterioran o mueren. La edad de inicio es de 10 a 20 años, con una distribución generalizada de los músculos involucrados. Ahora, para la distrofia muscular de Duchenne, podemos mencionar que es causada por una mutación también del gen de la distrofina ubicada en el brazo pequeño del cromosoma X en la posición XP21. Una mutación espontánea ocurre en un tercio de los casos y el efecto da como resultado una proteína de distrofina no funcional, que provoca efectos similares a los observados en las distrofinas musculares de Becker. La edad de inicio es aproximadamente entre los 3 y los 5 años de edad y la distribución de los músculos afectados es generalizada. Para la distrofia muscular de Emery-Dayfrost es causada por un defecto recesivo ligado al cromosoma X en la proteína nuclear hemerina en la posición XQ27 y 28. Y para la distrofia muscular de cintura podemos mencionar que la mayoría son autosómicas recesivas, pero pueden ser autosómicas dominantes. La edad de inicio es variable con la distribución de los músculos involucrados y para incluir las extremidades y el tronco.
puede mostrar un fenotipo heterogéneo. La forma recesiva de la enfermedad, tiende a tener un inicio más temprano y progresa más rápidamente, mientras que la forma dominante sigue un curso muy lento y variable. Como continuación de las causas, podemos mencionar a la distrofia distal, en donde la mayoría de las formas de la distrofia muscular se heredan con un patrón autosómico dominante, pero algunas siguen un patrón recesivo. Si una enfermedad es recesiva, se requieren 2 copias del gen defectuoso, una de cada padre. Y si es una enfermedad dominante, solo se necesita una copia del defecto genético para causar la enfermedad. En cuanto a la distrofia muscular facioscapulohumeral, es causada por una eliminación autosómica dominante de una repetición 3,3 kb en el cromosoma 4. Para la distrofia muscular miotónica, podemos mencionar que esta resulta de la expresión alterada de las proteínas quinasas de la distrofia miotónica, debido a que este mecanismo involucra la expansión de secuencias repetidas de trinucleótidos CTG y ocurre el fenómeno de amplificación y anticipación. Es decir, los miembros de las familias van a contraer la enfermedad a edades cada vez más tempranas a lo largo de las generaciones. Para la distrofia oculofaringea es causada por una repetición autosómica dominante del trinucleótido GCG, que da como resultado una transferencia del ARN mensajero deficiente de este núcleo. Y para la distrofia muscular congénita, esta es causada por una mutación del gen de la proteína merosina del sarcolema, deficiencias o mutaciones en la mielina alfa 2, colágeno tipo 6, interina alfa 6 y glicosiltransferasas. Para el cuadro clínico podemos mencionar que la distrofia muscular de Duchenne, de manera general, el desarrollo de los primeros años de vida suele ser muy normal. Sin embargo, la velocidad de crecimiento es más lenta, lo que conduce a una baja estatura. La debilidad y la dificultad para deambular generalmente se notan por primera vez entre los 2 y los 3 años de vida. Esto se manifiesta como caminar de puntillas, dificultad para correr, subir escaleras, caerse con frecuencia, entre otros. Y en pacientes ambulatorios se observa con una mayor incidencia de fracturas como consecuencia de las frecuentes caídas. Además, el agrandamiento de las pantorrillas con atrofia de los músculos da como resultado una pseudohipertrofia de las pantorrillas, que es característica clásica. También podemos mencionar una discapacidad intelectual, en donde el deterioro intelectual se va a observar en todos los pacientes. Sin embargo, solo el 20% de los pacientes tiene un cociente intelectual inferior al 70%. El grado de deterioro no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, y la mayoría de los pacientes tiene solo una forma leve de deterioro del aprendizaje y pueden funcionar de manera normal en un salón de clases. Para la distrofia muscular de Becker podemos mencionar que algunos pacientes retienen la deambulación hasta la vejez, y algunos lo presentan antes. El crecimiento es más lento, lo que conduce a una baja estatura, y los pacientes pueden presentar síntomas como calambres, con actividad extenuante, retraso en la capacidad de saltar, correr, subir escaleras y deterioro cognitivo. Para la distrofia facioscapulohumeral, si bien la gravedad de la enfermedad varía ampliamente entre los individuos, el desarrollo de los síntomas generalmente ocurre durante un periodo prolongado. Los padres de los bebés y de niños pequeños afectados pueden informar que notan el aleteo escapular o problemas para cerrar los ojos durante el sueño. También el hallazgo inicial más común del examen físico que se observa en la distrofia muscular facioscapulohumeral es la dificultad de la abducción de los brazos sobre la articulación glenohumeral con afectación muscular asimétrica. Ahora, para la distrofia muscular congénita podemos mencionar que los embarazos prenatales de pacientes afectados con distrofias musculares pueden mostrar polihidramnios debido a la disminución de la dilución del líquido amniótico y la reducción de los movimientos fetales en el útero. Al nacer, estos pacientes poseen un pobre llanto débil y unos mínimos movimientos espontáneos de las extremidades. También podemos mencionar que poseen un retraso motor significativo. Y por último, la distrofia muscular distal. El primer síntoma de esta es la debilidad de los músculos distales, y con el tiempo otros grupos musculares también pueden verse afectados. Aunque la mayoría de las formas de distrofia muscular distal son progresivas, la edad de inicio y la tasa de progresión pueden variar ampliamente de un tipo a otro. En la mayoría de los casos, la masa muscular en las regiones afectadas puede agotarse visiblemente, o sea, puede producir una disminución de tamaño, y en algunos casos, los músculos de los brazos, las piernas o el tronco pueden debilitarse hasta el punto de limitar la movilidad y el rango de movimiento. La fisiopatología. La fisiopatología de la distrofia de Duchenne pues presenta una mutación que se presenta en el gen DND. Y pues este gen es muy importante porque codifica la distrofina. Asimismo, pues cuando está esta malformación, pues se va a suprimir la producción de distrofina en el músculo a nivel del cromosoma XP21, lo que va a dar como consecuencia pues de esta mutación es que se va a reducir, se va a ausentar y va a haber una disfunción de proteínas esenciales para la estabilidad estructural y funcional de las fibras musculares, lo que va a dar a conducir a una destrucción y debilidad muscular de forma progresiva. Además, pues de la alteración del cromosoma XP21, también hay una alteración en el complejo distrofina-glucoproteína, y pues este complejo desempeña un papel muy importante como una unidad estructural del músculo. Entonces, si falta tanto la distrofina como el complejo distrofina-glicoproteína, pues se conduce a una excesiva fragilidad y permeabilidad de la membrana. Hay una desregulación de la homeostasis de calcio y daño oxidativo, y los músculos pues sin distrofina son más sensibles al daño, lo que resulta en una pérdida progresiva de tejido y de función muscular por la necrosis de las células musculares, además de problemas cardíacos y daños a nivel del sistema nervioso central.
Ahora, la distrofia de Becker pues, es similar a la distrofia de Duchenne porque tiene la misma alteración en el cromosoma XP21 y también tiene problemas con el complejo, pero se ha evidenciado que muestra, o sea, la evidencia muestra que hay una distrofina intracelular funcional. Entonces, esto da que se dé un inicio más tardío de la enfermedad y una tasa más lenta de recesión del deterioro muscular. Y también la distrofina, pues, está presente, pero se encuentra alterada, ya sea en tamaño o disminuida en cantidad o ambas cosas. Entonces, permite la salida de creatinina quinasa desde el interior de la célula y la entrada de iones de calcio en las células debido a una probabilidad marcadamente mayor de canales de fuga abiertos, lo que va a resultar que los niveles séricos de creatinina quinasa se encuentren muy alterados y muy altos. Puede ser de 10 a 100 veces que se encuentre arriba de los niveles normales. Y también se da pues alteraciones del complejo distrofina-glucoproteína, como ya se había mencionado, que va a provocar la pérdida de membrana celular y la degeneración de las miofibras para que pues en este punto se da la ausencia pues ya de distrofina y va a provocar la pérdida de óxido nítrico neuronal y este pues regula la vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo del músculo. Entonces ahí ya se presentan los problemas cardíacos y el daño al sistema nervioso central que ya se había mencionado. Ahora, para los métodos de diagnóstico, cuando pues, se piensa que tiene una distrofia muscular, pues el diagnóstico se debe realizar lo más temprano posible, de una manera rápida y precisa. El primer examen que se debe hacer, pues, son evaluar los niveles séricos de creatinina quinasa. Pues, como ya se había mencionado, pues los pacientes presentan niveles muy altos que van a superar de 10 a 100 veces, perdón, de los valores normales. Cuando este examen da positivo, pues se pasa a hacer un estudio genético, que este va pues a detectar los exones implicados en las deleciones y duplicaciones. Y como exámenes complementarios, pues se puede hacer una biopsia de tejido muscular, pues se va a extraer tejidos y células del músculo específicos donde le esté la dolencia más fuerte en el paciente y pues se van a examinar a través de un microscopio para determinar qué tipo de distrofia muscular posee. Y también se puede hacer una electromiografía, ya que esta va a medir la actividad eléctrica del músculo en estado de reposo y cuando se den las contracciones leves y fuertes para determinar cuál es la actividad que posee pues, el músculo afectado. Para el tratamiento farmacológico, pues el manejo tradicional se basa en el uso de corticoides gracias a sus efectos beneficiosos a largo plazo sobre la función motora, cardíaca y respiratoria. Entonces, se usan los corticoides, se usan específicamente la prednisona y el deflazacort. Entonces, los regímenes más utilizados pues contemplan la administración pues de 0.75 miligramos por kilogramo día de prednisona y 0.90 miligramos por kilogramo día de Flazacort. Se pueden tomar estos medicamentos pues 10 días seguidos sí y 10 días de descanso o lo pueden tomar así de recorrido. También han demostrado que es una gran eficacia similar, pues mejorando la fuerza y la función muscular cuando se utilizan corticoides. Y se puede decir que los trabajos más recientes indican que el tratamiento continuo de Flazacort es más seguro que el de prednisona. Entonces, la mayoría de pacientes utilizan más pues el Desaflacort que la prednisona. También tenemos otro medicamento que es el atalureno y pues este medicamento, su mecanismo de acción es restaurar el marco de lectura del ARN mensajero. Y lo que quiere hacer es modificar el codón stop prematuro y de esta manera permitir que se continúe con la codificación de distrofina. Este medicamento pues está avalado y se puede utilizar a partir de los 2 años de edad siempre y cuando el paciente esté ambulante. También el tratamiento no farmacológico que tiene que ir de la mano con el tratamiento farmacológico, pues es la fisioterapia, ya que se van a programar ejercicios activos suaves, porque se debe estimular al paciente. Entonces, durante el mayor tiempo posible, se debe de estimular con ejercicios activos para evitar la atrofia por desuso o las complicaciones de la inactividad que se da en esta enfermedad. Los ejercicios pasivos pueden prolongar el periodo de ambulación y debe de evitarse a toda costa que el paciente pues presente obesidad o sobrepeso y por lo tanto en su dieta los requerimientos calóricos van a ser inferiores a los normales, pero esto es debido a la poca actividad física que va a tener el paciente. Miastenia grave.
La miastenia gravis es un trastorno autoinmune de la transmisión neuromuscular que involucra la producción de autoanticuerpos, el cual generalmente están destinados a los receptores de acetilcolina porque son musculoesqueléticos. Las principales manifestaciones clínicas de esta enfermedad es la debilidad muscular y la debilidad ocular, el cual, pues a pesar de que esta enfermedad es poco convencional, la prevalencia se ha incrementado con el paso del tiempo, el cual esto puede deberse por varias razones, ya sea por la longevidad de la población o por la mejoría en las técnicas del diagnóstico, por lo cual son unas pruebas que están apoyadas por pruebas farmacológicas, inmunológicas y de electrofisiología, el cual se va a hablar con detenimiento más adelante. Una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es el tipo de anticuerpo que está involucrado en el desarrollo de la enfermedad, ya que este puede ser de origen de antiacetilcolina, el cual está involucrado en el 15% de los pacientes que padecen miastenia graves, o también puede ser de origen de anti-MuSK, el cual este tipo de anticuerpos está involucrado en el 40% de los pacientes. Para los de antiacetilcolina se les puede denominar como inmunoglobulina G2 e inmunoglobulina G3, mientras que a los de anti-MuSK se le puede denominar como inmunoglobulina G4. Las presentaciones de estos anticuerpos son similares a los de los pacientes con antiacetilcolina, pero también pueden presentar hallazgos clínicos atípicos, como lo pueden ser una debilidad selectiva facial, vulvar o incluso de los músculos respiratorios. Esas debilidades pueden involucrar músculos que no suelen ser sintomáticos en la miastenia gravis. Estos pueden ser los paraespinales o los esofágicos superiores. Bueno, tipos de miastenia gravis. La miastenia gravis generalizada se puede dividir en dos, en de inicio temprano y en de inicio tardío. La de inicio temprano se caracteriza porque se presenta debajo de los 40 años. Esta afecta en una mayor proporción al sexo femenino y también puede tener complicaciones como una hiperplasia del timo. Aunque también es importante decir de que en este tipo de miastenia es el anticuerpo antiacetilcolina el que se encuentra en mayor proporción. Mientras tanto, el inicio tardío se presenta por arriba de los 40 años, afectando el sexo masculino con mayor frecuencia, el cual te puede desarrollar afecciones como una histología del timo normal o una atrofia de esta glándula. Obviamente, evidentemente, este tipo de miastenia va a ser con debilidades un poco más graves que la anterior. También existen otros tipos de miastenia graves, como la asociada al timoma. Este tipo de miastenia pues involucra la glándula del timo y también en este se puede desarrollar un cáncer o un tumor llamado timoma. Pues este tipo de miastenia afecta a hombres y a mujeres por igual y evidentemente los síntomas y las manifestaciones clínicas van a ser muchísimo más severas en aquellos que no tengan este timoma. En este tipo de miastenia también el anticuerpo involucrado es uno de origen de acetilcolina. Mientras tanto, para la miastenia gravis seronegativa es un término con el que se describe a un tipo de miastenia en el cual, en una cierta prueba serológica, se llama, el tipo de anticuerpo cambia o muta a tal punto de que en las pruebas no se detecta, o por lo menos no lo hace de una manera más efectiva, y por lo tanto la prueba se puede denominar como seronegativa. Mientras tanto, en la miastenia gravis ocular, esta se limita más que todo al debilitamiento de los músculos oculares, los cuales pues afectan un 17% a la población caucásica y un 58% a la población de origen asiático. Este tipo de miastenia gravis involucra en un gran porcentaje, si no es que en el 50%, a los anticuerpos de origen de antiacetilcolina y en un pequeño porcentaje a los de anti-MuSK. A manera de resumen, tenemos aquí las características generales. Por ejemplo, en la miastenia gravis de inicio temprano, la edad de inicio es a partir, pues, de un rango menor a 40 años, mientras que los de inicio tardío son una mayor de 40 años. Y tenemos el tipo de anticuerpo para ambas que son de origen de acetilcolina o de antiacetilcolina. En el de inicio tardío tenemos también contratitina y de receptor rianodino, muy importante. La miastenia gravis con timoma, pues usualmente se presenta en un rango de 40 a 60 años, también involucrados los de antiacetilcolina, R-timina receptor rianodino, mientras que la seronegativa y la de origen ocular, miastenia gravis ocular, el rango de edad es bastante variable. Y también presentan el anticuerpo de acetilcolina R de baja afinidad de 66% y de 50% respectivamente.
Ahora vamos a evaluar las causas. La respuesta autoinmune es una de las principales causas. Esto es así porque la miastenia gravis es autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario, el cual normalmente protege al cuerpo de organismos extremos, se va a atacar a sí mismos, pues sin querer queriendo, dirían por ahí. Lo que pasa es que los individuos son genéticamente más susceptibles a esto y también están también arraigados a factores precipitantes como lo son condiciones como infecciones, vacunas, cirugías y medicamentos. Otro tipo de causas son esas de error de la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. Esto ocurre más que todo cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se interrumpe en la unión neuromuscular. Otra causa es el bloqueo de receptores de acetilcolina, pues esto, como ya lo habíamos mencionado, pues al bloquear los receptores de acetilcolina por la acción de los anticuerpos impide que el músculo se contraiga, ocasionando las debilidades que ya hemos evaluado. Y por último, también hay afecciones a nivel del timo. Esto es bastante importante porque el timo juega un papel importante en el desarrollo del sistema inmunológico, porque es el responsable de la producción de células T en la respuesta inmune. Y esto, pues en muchos adultos de miastenia graves, por decirlo de alguna manera, esta glándula permanece bastante grande. Y eso permite, pues, que se comience a desarrollar el timoma, el cual, pues, a pesar de que puede ser en un principio inofensivo, este se puede tornar cancerígeno y las consecuencias pueden ser devastadoras. Ahora bien, vamos a evaluar el cuadro clínico. Este es bastante interesante, porque en un principio la debilidad muscular es la manifestación clínica principal fluctuante que varía en severidad y puede empeorar con la actividad y mejorar con el reposo. En una anamnesis esto es importante porque se tiene que preguntar el momento en el cual la aparición de los síntomas se comienzan a manifestar. Y como pueden ver, aquí están los síntomas, el cual es la debilidad de los músculos extraoculares, el cual se presenta en un 85% de los pacientes, debilidad del músculo vulvar, este es un 15% de los pacientes, debilidades de las extremidades, principalmente las que son proximales más que las distales. Y la crisis miasténica, eso significa que va a afectar a los músculos intercostales como el diafragma, bastante importante. Bueno, estos síntomas también han permitido pues que eso se pueda subdividir en tipos de clases. Por ejemplo, la clase 1 de miastenia grave, por decirlo de alguna manera, va a ser a nivel de los músculos oculares, el cual va a estar incluida debilidades incluso como para cerrar los ojos. Tenemos la clase 2, el cual están involucrados debilidades de los músculos orofaringios. Este también se puede subdividir en clase 2A, el cual pues implica la debilidad predominante de las extremidades, los músculos axiales o incluso ambas. En cambio, la 2B viene a afectar lo que son los músculos orofaringios, respiratorios o incluso ambos. Y la clase 3, el cual son debilidades de los músculos axiales en su mayoría. Nuevamente se puede subdividir en otras clases, como de clase 3A, el cual está involucrado los miembros y los músculos axiales o ambos. Y la clase 3B, el cual afecta predominantemente a los músculos orofaringios, respiratorios o ambos. Tenemos también la clase 4, el cual involucra la debilidad grave de cualquier músculo. Bueno, esto también se puede subdividir en 4A, el cual afecta predominantemente los músculos de las extremidades axiales o incluso ambos. Y la clase 4B, el cual afecta predominantemente a los músculos orofaringios, a los músculos respiratorios e incluso ambos también. Y por último, la clase 5, el cual esta ya involucra una intubación con o sin una ventilación mecánica. Es un poco más grave que el resto. Fisiopatología. Esta enfermedad se origina por una respuesta inmunológica. Esto puede ser generalizado o localizado en ciertos grupos de músculos. A nivel general, la mayoría de los casos son causados por anticuerpos de la inmunoglobulina IgG1, IgG3 y el anti-MuSK contra receptores de la acetilcolina AChR. Los anticuerpos IgG1 e IgG3 activan la cascada del complejo, provocando la pérdida de AChR en las uniones neuromusculares por tres mecanismos. Estos mecanismos son el daño activado por el complemento, modulación antigénica y el bloqueo directo de las funciones, mientras que los anticuerpos MuSK disminuyen la densidad postsináptica de los AChR y alteran su alineación entre la terminal nerviosa y la membrana postsináptica.
En ambos casos se disminuye la cantidad de receptores AChR y esto resulta en problemas de fatiga del músculo que afectan el habla, la declusión y la respiración. Ahora, métodos de diagnóstico clínico y de gabinete. El diagnóstico de la miastenia grave se realiza mediante test con Curare, el cual es un bloqueador postsináptico llamado de tubocarina, en donde una pequeña dosis de este es administrado con anestesia y un resultado positivo es el incremento de la debilidad del paciente. Seguido de esta prueba se debe realizar una electromiografía para registrar el potencial de acción de una fibra muscular y poder obtener un diagnóstico definitivo. Ahora bien, en Guatemala la miastenia gravis se realizan exámenes neurológicos por medio de pruebas de la bolsa de hielo. En este análisis, como podemos observar en esta imagen, una hendidura de 7 milímetros después de haberse aplicado la prueba de la bolsa de hielo aumenta a 12 milímetros, dando como positiva esta prueba. También en Guatemala se realizan otros tipos de pruebas que son los análisis de sangre, la estimulación repetitiva del nervio afectado, la electromiografía de una sola fibra nerviosa y el diagnóstico de imágenes. Las terapias actuales para la miastenia grave no curan la enfermedad y la mayoría de estos son inespecíficas y todas tienen el potencial de efectos adversos significativos. Algunos de estos tratamientos son los inhibidores de la acetilcolinerasa, ACHE, que por lo general se emplea el bromuro de piridostimina que retarda la hidrólisis de la acetilcolina en las uniones neuromusculares y por lo tanto aumenta la posibilidad de la activación de los AChR existentes en las uniones miasténicas dañadas. Para la debilidad leve o moderada, estos suelen ser el tratamiento inicial. En particular, las náuseas, la hinchazón y la diarrea limitan el uso de los inhibidores de la AChE. Otro tratamiento es la timectomía, que es la extirpación del timo, que reduce los niveles de anticuerpos AChR, pero no a cero. Y la timectomía generalmente no se considera una cura y por lo tanto continúa existiendo un estímulo para anticuerpos después de la timectomía. De manera similar, en los casos donde se asocia con la timomoma, la extirpación del tumor y el timo circundante no conducen a la remisión, pero se requiere la extirpación del tumor y el timo en circunstancias como tratamiento. Otro tratamiento es con corticosteroides, en dosis altas de corticosteroides orales administrados durante meses, seguido de dosis bajas a menudo durante años, son la inmunoterapia de primera línea recomendada para pacientes que experimentan debilidad ocular o generalizada, que limitan las funciones y no pueden mejorar adecuadamente con la inhibición de los AChE. Otro tratamiento utilizado bastante son las acitoprina. La síntesis de purina es inhibida por la azotriopina, lo que conduce a la inhibición de las células que se dividen rápidamente, incluyendo a los linfocitos involucrados en las respuestas autoinmunes. Se ha observado que un aumento del riesgo de neoplasias por este tratamiento, en particular del linfoma, entre pacientes con el uso prolongado. La azotriopina tiene también el potencial de hepatotoxicidad y mielosupresión significativa. También otro tratamiento
es el intercambio de plasma. El intercambio se realiza con resinas que eliminan las proteínas de determinados pesos moleculares. En particular, esto se utiliza para eliminar los anticuerpos circundantes. El beneficio se puede ver por lo general durante los días posteriores del intercambio. El intercambio de plasma puede usarse como una terapia crónica para pacientes raros. Sin embargo, el intercambio de plasma está limitado por sus restricciones, principalmente por los centros médicos y la necesidad frecuente de catéteres intravenosos de gran calibre. Las reacciones adversas incluyen síntomas de rebote en las semanas posteriores del intercambio que pueden mitigarse con el uso de tratamientos inmunosupresores concomitantes. También existen otros tratamientos que no los mencionaré por cuestiones de tiempo. Como última enfermedad tenemos la miositis. Las miopatías inflamatorias o miositis son un grupo heterogéneo de enfermedades musculares de rara ocurrencia, caracterizadas por la inflamación de los distintos componentes del tejido muscular. La biopsia muscular típicamente muestra infiltrados inflamatorios de distinta magnitud, aunque estos pueden estar ausentes dependiendo del momento evolutivo de la enfermedad o del tipo de miositis. Las miopatías inflamatorias pueden dividirse en aquellas que tienen causa conocida y las primarias de causa indeterminada o idiopáticas. Los tipos de miositis autoinmunes o idiopáticas se dividen en generalizadas y localizadas, mientras que las infecciones se dividen en virales, parasitarias, bacterianas y micóticas. En las generalizadas encontramos a la dermatomiositis, la cual es una enfermedad muscular que involucra inflamación y erupción en la piel. La miositis necrotizante inmunomediada es una entidad clínico-patológica que da cuenta de hasta el 19% de las miositis autoinmunes. La miositis por cuerpos de inclusión es la forma más común de miopatía inflamatoria en personas mayores de 50 años. La miopatía de sobreexposición sobreviene cuando la miositis autoinmune se presenta con signos y síntomas extramusculares, como los que se observan en el lupus eritematoso sistemático, esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conectivo. La miositis eosinofílica se caracteriza por infiltrado muscular eosinofílico. Puede ser parte de un síndrome eosinofílico o asociarse con fascitis eosinofílica. Por último, la miositis granulomatosa puede presentarse aislada o en el contexto de síndromes granulomatosos como sarcoidosis o enfermedad de Crohn. Miositis significa inflamación general o hinchazón del músculo. Hay muchas causas como la infección, lesión muscular por medicamentos, enfermedades hereditarias, trastorno de los niveles de electrolitos y enfermedad de la tiroides. Aunque se desconoce la causa de la dermatomiositis, varios factores genéticos, inmunológicos y ambientales están implicados en esta afección. Para los factores genéticos, múltiples estudios han indicado que los pacientes con tipos particulares de antígeno leucocitario humano tienen un mayor riesgo de dermatomiositis. Los anticuerpos podrían estar involucrados en los factores inmunológicos, mientras que las infecciones, drogas y radiación pueden ser causa de factores ambientales. Para la dermatomiositis juvenil, se cree que algunos organismos infecciosos pueden desempeñar un papel en la autotolerancia y la generación de la respuesta autoinmune. Las infecciones implicadas incluyen parvovirus B19, estreptococo y enterovirus. Los agentes no infecciosos implicados incluyen la exposición a la sílice, los implantes de silicona y los medicamentos que disminuyen los lípidos. Miositis por cuerpos de inclusión suele ser un trastorno esporádico, aunque existen algunos casos hereditarios. La poliomiositis es un trastorno autoinmune que se desarrolla debido a la activación anormal de linfocitos T citotóxicos y macrófagos contra antígenos musculares, así como a la fuerte expresión muscular extrafusal del complejo mayor a histocompatibilidad, uno que causa daño al endomisio de los músculos esqueléticos.
Las infecciones parasitarias, los trastornos de tejido conjuntivo, las neoplasias malignas, hematológicas y no hematológicas, los fármacos y las sustancias tóxicas son los principales agentes etiológicos de la miopatía asociada a la eosinofilia. Sin embargo, en algunos casos no se identifica ningún factor etiológico conocido y estos se consideran idiopáticos. Para la miositis granulomatosa, la sarcoidosis es con diferencia la etiología única más frecuente, seguida de las infecciones. El resto de causas puede considerarse anecdóticas. Además, se ha descrito una forma idiopática de miositis granulomatosa, siendo la segunda en frecuencia. Ahora conoceremos un poco sobre los cuadros clínicos de los tipos de miositis. La debilidad muscular y los hallazgos cutáneos comprenden los principales síntomas de presentación en la dermatomiositis, así como problemas respiratorios, esofágicos, entre otros. El inicio de la enfermedad puede ser insidioso o agudo con un curso creciente y menguante. En la dermatomiositis juvenil, las características clínicas suelen ser insidiosas. La debilidad muscular es el principal motivo de consulta. Suele acompañarse de signos sistémicos como astenia, anorexia, irritabilidad, dolor, fiebre y deterioro del estado general. En la miositis por cuerpos de inclusión, el síntoma de presentación inicial puede variar de un paciente a otro. Las características más comunes es un inicio insidioso y un curso progresivo de debilidad muscular. El sello distintivo de la poliomielitis es una enfermedad progresiva con la afectación simétrica de los músculos proximales de la cintura escapular y los flexores del cuello, que en ocasiones pueden ser dolorosos. Los extensores de la cadera pueden verse afectados en algunos pacientes. La debilidad proximal con afectación de los flexores del cuello y por lo general la ausencia de manifestaciones cutáneas son características de la miositis eosinofílica. Los niveles de creatina quinasa y aldolasa son generalmente altos. La afectación de órganos sistémicos no es rara, siendo los pulmones, el intestino y en particular el corazón los órganos afectados con mayor frecuencia. En la miositis granulomatosa, los síntomas del músculo granulomatoso incluyen nódulos palpables, debilidad, dolor y o atrofia de los músculos involucrados, parálisis nerviosa y disfagia. La debilidad muscular y la disfagia son la forma de presentación más frecuente. Fisiopatología. Como se mencionó anteriormente, existen varios tipos de miositis. El primer caso es la dermatomiositis. Esta miositis puede ser desarrollada por una lesión, una infección o por una enfermedad autoinmune. En este caso, se cree que la dermatomiositis es el resultado de un ataque humoral dirigido contra los capilares musculares y el endotelio de las arteriolas. Esto comienza con la activación del factor de finalización 3, C3, que forma C3b y C4b en la cascada de complemento. Luego de esto se da la formación del neoantígeno C3b neo y el complejo de ataque de la membrana. En este momento la membrana ataca los depósitos de complejo en las paredes vasculares y causa inflamación. Se produce una lesión hipóxica en las fibras musculares, lo que conduce a una atrofia de las fibras musculares. Con el tiempo la densidad capilar se reduce y las fibras musculares comienzan a sufrir necrosis y degeneración, ocasionando la manifestación cutánea. Como segundo caso tenemos la miositis por cuerpos de inclusión, BCI. Este tipo de miositis se desarrolla por la presencia de células inflamatorias que rodean e invaden focalmente las fibras musculares. Estas fibras musculares son invadidas principalmente por células TCD8+, citotóxicas con algunos macrófagos. Para que esto se lleve a cabo, las células T endomiciales muestran una expresión restringida del uso del gen de receptor de células T, que persiste con el tiempo. Las células T endomiciales expresan un grado significativamente mayor de restricción, lo que sugiere una estimulación local impulsada por antígenos que reclutan los linfocitos de las células T periféricas. Estos hallazgos indican que la activación de las células T es una respuesta impulsada por antígenos, lo cual forma parte del papel de respuesta humoral o de vía inflamatoria. Por último está la poliomielitis. Esta enfermedad se puede originar de diferentes maneras, pero todo
Todas tienen en común una respuesta inmunológica. El mecanismo más importante consiste en el daño directo debido a la respuesta inmune celular que se desarrolla como un resultado de activación anormal en las células T citotóxicas, CD8, y macrófagos con alguna participación de linfocitos tipo B y células dendríticas. Otro mecanismo es la liberación de mediadores inflamatorios en la circulación por parte de las células como la citosina e interleucinas. Otros mecanismos consisten en la respuesta de T tipo 17, TH17, por sus mediadores proinflamatorios IL-17, IL-22 y IL-6, los cuales son potenciales para desarrollar poliomielitis. El diagnóstico y los métodos de diagnóstico clínico de la miositis se realizan mediante un examen de sangre para verificar el nivel de creatina quinasa, además de un examen de sangre para anticuerpos específicos. Generalmente hay una serie de pruebas que se puede realizar para buscar la evidencia de una miositis, y los exámenes más comunes se realizan con análisis de sangre, en donde se busca evidencia de daños musculares, normalmente de las células del cuerpo. Estas se renuevan lentamente como parte del programa de mantenimiento general del organismo, que repara las células dañadas y hace que crezcan otras nuevas. Algunos ejemplos de estos análisis pueden ser la creatina quinasa o creatina fosfocinasa, la aldolasa, el lactato deshidrogenasa y la mioglobina. En la mayoría de los pacientes, la miositis presenta niveles de proteínas que aumentan con la enfermedad y está fuera de control. Sin embargo, en algunos pacientes con la enfermedad grave solo presentan un ligero aumento de las proteínas musculares o incluso niveles normales, por lo que los análisis de sangre deben ser interpretados a la luz de la presentación clínica. Sin embargo, existen indicadores inespecíficos de inflamación a lo que se les denomina velocidad de sedimentación globular, BSG, o proteína C reactiva, PCR. Asimismo, también pueden haber otro tipo de exámenes, como son las pruebas neurofisiológicas, como la electromiografía o una prueba de velocidad de conducto nerviosa. También se pueden realizar pruebas de imagen, como la resonancia magnética y una biopsia de músculo. El tratamiento farmacológico de la miositis se puede basar en 4 fármacos más comunes, que es el tratamiento con glucocorticoides, con una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día, con una dosis promedio de 6 miligramos por día, por vía oral. También está el metotrexato, con una dosis de hasta 25 miligramos por semana por vía oral. La azatioprina, con dosis de 2 a 2.5 miligramos por día por vía oral. Y los inhibidores de la calcineurina, de 1.5 a 2 miligramos kilogramos cada 24 horas en una dosis o 2 tomas por vía oral. El fármaco principal para el tratamiento de la miositis es el glucocorticoides con el metotrexano. A pesar de tener un tratamiento farmacológico, esta enfermedad es un poco extraña y existen pocos estudios sobre esta, lo que dificulta a los médicos para poder guiarse para tomar un tratamiento farmacológico. Además, también existe el tratamiento no farmacológico con un programa de ejercicios para combatir la miositis corporal, que se basa en una inclusión de resistencia en combinación con una terapia inmunosupresora convencional con una duración de 12 semanas. ¿Qué son los ejercicios que se muestran aquí a continuación? Pronóstico. Distrofia muscular. La progresión de la distrofia muscular es rápida, irreversible, progresiva y discapacitante. Está marcada por el desgaste de los músculos proximales, por lo que al pasar el tiempo afecta a todos los músculos del cuerpo con un pronóstico de vida no mayor a 3 décadas. En cuanto a la miastenia gravis, podemos mencionar de que posee un buen pronóstico, ya que la debilidad muscular tiende a mejorar significativamente y los pacientes pueden llevar vidas normales o casi normales. En algunos casos pueden alcanzar una remisión temporal y la debilidad muscular podría desaparecer totalmente, lo que provoca que sea innecesario el uso de medicamentos.
Y para la miositis podemos mencionar que con los tratamientos actuales, para la miositis se consiguen supervivencias superiores al 85%. Si bien hasta en la mitad de los casos persiste cierto grado de debilidad y cerca del 20% de los pacientes quedan significativamente limitados, especialmente los niños, con contracturas residuales y calcinosis. Incidencia, prevalencia, mortalidad y o morbilidad en Guatemala y la comparación con otros países. Bueno, incidencia y prevalencia en Guatemala. Para la distrofia muscular, bueno, según la Fundación Española de Beneficencia en Guatemala en el año 2013 a diciembre del 2014, hizo un estudio sobre 53 pacientes, de los cuales dio una frecuencia de 5 pacientes para la distrofia muscular de Duchenne, mientras que una frecuencia de un paciente nada más para la distrofia muscular de Becker. Esto ahondado en el que se catalogaron como enfermedades raras, ya hace notar una incidencia bastante regular para el estudio realizado. Ahora, con la miastenia grave, pues fue un estudio realizado en el Hospital Roosevelt, el cual reportó 15 casos de pacientes con miastenia grave, de los cuales 13 pacientes fueron femeninos y 2 fueron masculinos. Por lo tanto, ya se puede corroborar y confirmar que la enfermedad de por sí es más prevalente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y por último, la miositis, el cual otro estudio también en el Hospital Roosevelt demostró que la dermatomiositis está en un 68.85%, mientras que la dermatomiositis juvenil en un 16.39% y la poliomiositis en un 9.83%. Y luego aquí va bajando la cosa. La miositis asociada a neoplasia es de 3.27% y la miositis asociada a enfermedad de tejido conjuntivo es de apenas del 1.3%. Y la prevalencia en el sexo femenino es del 78.69%, por lo cual también es evidente que esta enfermedad también es un poco más frecuente en mujeres que en hombres. Y como se puede observar también, la dermatomiositis suele ser la que más se manifiesta de todos los tipos de miositis, lo cual es algo bastante interesante. Y en la edad de esta población es de 34 años, con un desvío ahí de 13 años y medio en adelante o en retroceso. Por último, tenemos la sección de las 3 enfermedades antes mencionadas comparadas con otros países. La prevalencia global de la distrofia muscular de Duchenne fue de 7.1 casos por 100.000 hombres y 2.8 casos por 100.000 en la población general, mientras que la prevalencia global de nacimientos de la distrofia muscular de Duchenne fue de 19.8 por 100.000 nacidos vivos masculinos. A nivel mundial, los datos disponibles hasta el año 2019 demuestran que la distrofia muscular de Duchenne de tipo B es la distrofia muscular más frecuente, con una incidencia que varía en un rango de entre 1.3802 a 1.6291 hombres nacidos vivos. Para el año 2018 se realizó un estudio en Colombia con 62 países con distrofia muscular y los datos demostraron que la incidencia fue de 1 por cada 3.500 hombres y una prevalencia global de 4,78 por cada 100.000 personas. Para la miastenia grave, en Estados Unidos se encontró una prevalencia de 142 por millón y fue más frecuente en individuos de raza negra. Sin embargo, se ha comunicado una incidencia de 9,1 por millón, mientras que en regiones tropicales se ha informado de 4,7 por millón. En Grecia, la prevalencia fluctúa desde el 70 por millón hasta 150 por millón. En Cuba se encontró una prevalencia de 29,2, mientras que en Aruba y Curazao fue de 70 por millón. La miastenia grave en los primeros 18 años de vida es de 4 por cada 100.000 habitantes. La miastenia grave juvenil predomina en el sexo femenino en la edad postpuberal. Las siguientes tablas muestran el número de episodios de agravamiento de la miastenia grave en España. De 145 casos, 48 fueron graves. La tasa anual de incidencia fue de 0.12 por persona y al año se obtuvo un intervalo de confianza de 95%. 18 pacientes experimentaron al menos un caso grave durante el estudio. Según la Asociación de Miastenia en España, la miastenia grave en adultos tiene una incidencia anual de 7 a 24 nuevos casos por millón de habitantes. Su prevalencia oscila entre 80 a 320 casos por millón de habitantes y esta cifra se ha incrementado desde la mitad del siglo XX.
Se piensa que es debido a una mejora en el sistema de diagnóstico clínico, el envejecimiento de la población y la mayor supervivencia de los pacientes afectados. Por último, tenemos a la miositis. En España, la incidencia aproximada es de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. En Noruega, la incidencia anual oscila entre 6 a 10.000 casos por 1 millón de habitantes. Y en Latinoamérica, la incidencia es desconocida, ya que la enfermedad es poco frecuente. Al igual que en Guatemala, la miositis no tiene una incidencia concreta debido al poco estudio de la enfermedad. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas por medio de un código QR. Muchas gracias por su atención.